tal amigos? Por aquí el ruidoso Gabo una vez más, y no tenía para nada planificado esta semana llenarlos de spam con videos, pero es que esta es una ocasión muy especial y de verdad me contenta y me emociona mucho cuando una banda como Metallica saca contenido nuevo. Y esto básicamente es porque, digan lo que digan, para mí Metallica es la mejor banda. Ahí se las dejo. No, vale, mentira, sin caer en nada de polémica o algo por el estilo. Yo sí tengo que admitir que Metallica es una de mis bandas favoritas. Los vi y tuve la suerte de verlos con meses de haber llegado aquí a Chile. Ellos vinieron en el año 2017, si no me equivoco, al Lollapalooza, y yo casi que lloro. Creo que solté algunas lágrimas por ahí de macho. Nada más de escuchar el intro de su concierto. Yo nunca pensé que los iba a ver en vivo, porque de verdad para mí es una de las grandes bandas que yo quería ver, porque es mi banda favorita sin duda alguna. Entonces, para resumir un poco, debido a la celebración por los 30 años, estoy hablando malísimo como siempre, pero debido a la celebración por los 30 años del Black Album, Metallica reunió una serie de artistas que no tienen absolutamente nada que ver con el heavy metal. Algunos están en el palo del rock, pero no del heavy metal como tal. Y reunió todos estos artistas para que hicieran covers de canciones que pertenecen al Black Album. Y debo decir que estoy muy, pero muy intrigado de saber qué escuchar y qué versiones hicieron estos diferentes artistas, cómo reversionaron las canciones. Y como lo vieron en el título seguramente, hoy voy a reaccionar a Enter Sandman, interpretado por Juanes. Y yo debo decir que Juanes para mí es un artista que realmente lo respeto mucho, porque sé que es súper fan de Metallica. Creo que recuerdo mucho aquel MTV Latin American Awards, cuando Metallica tocó y estaba recién como que haciendo giras por el Dead Magnetic. La emoción que transmitió Juanes cuando presentó a la banda diciendo que él era super fan, que es la mejor banda del puto mundo, algo así dijo. A mí me marcó bastante eso. Y yo creo que, bueno, desde antes, pues la música de Juanes, no es que soy un fiel seguidor de su música, pero sí me gusta y sí lo respeto como artista. Y ahora quiero ver y escuchar más que todo qué hizo con Enter Sandman, porque sé que él es rockero y tiene su pasado rockero. Así que, sin más preámbulos, esto es Enter Sandman, interpretado por Juanes. Escuché esto del tráiler, por cierto, y me pareció increíble. Uy. Quiero que sepa que esto me hace sumamente feliz. Vamos. El riff es brutal, realmente se escucha igual.
Le metió lo latino ahí. A ver. Qué bueno, vale. Sandman. Mierda, discúlpenme muchachos de antemano si en medio de la canción estaba hablando mucho. Creo que ahora sí lo voy a decir como sin audio que interrumpa. Mierda, me gustó. me gustó porque las guitarras siguen estando distorsionadas y sigue siendo el riff clásico de Enter Sandman, pero no sé si ustedes sintieron que también tiene como el toque de lo que normalmente hace Juanes con su música. Y eso me gustó cómo resolvió el tema de juntar un tema que es super heavy en términos de Metallica y lo juntó con la influencia y todo el sonido que puede tener Juanes en su música. Eso me gustó y esto es lo que yo espero de toda esta propuesta, de todo este disco con los demás artistas, que cada uno, según su rama musical, ver qué le puede aportar al tema, un tema que ya todos conocemos, porque el disco, el Black Album y en general los álbumes anteriores de Metallica son unos clásicos ya del rock y del heavy metal, y es bastante interesante saber cómo estos artistas resuelven unas canciones, porque hay que admitir que ellos deben de sentir mucha presión en el sentido de que, bueno, aparte de ese, debe ser un honor súper grande que Metallica te llegue un correo o algo y que mira, ¿quieres participar en tocar algún cover y estarás en nuestro próximo disco? O sea, imagínense esa vaina. Bueno, increíble. E igualmente ellos deben sentir como una ligera presión de saber, por ejemplo, temas como Enter Sandman, Nothing Else Matters, que están en ese álbum Sad But True. O sea, igual es heavy porque ya de por sí el tema es un clásico y puede que a la gente le parezca extraño o no les termine convenciendo las versiones que hagan, pero en este caso a mí me gustó y yo tengo que admitir que voy a traer al canal próximamente pues los temas. Por ahí está el de Nothing Else Matters de Miley Cyrus, ahí me lo voy a pensar si le pego una escuchada y lo grabo, pero sí, yo creo que sí. Hay muchas bandas ahí que me interesan como Cage the Elephant, Idles, Royal Blood, The Warning, ¿qué más? J Balvin también vi que va a hacer su tema, Mon Laferte, una chilena. Por Dios, hay muchas personas que me interesa escuchar y yo creo que las voy a tener en el canal, aprovechando que no son personas que están metidas 100% en el rock, algunas, pero está interesante escuchar un tema clásico de heavy metal en manos de otro artista. Bueno, creo que ya dije todo lo que podía decir. Si te gustó el video y si quieres que siga reaccionando a las canciones de Metallica cantadas por otros artistas, pues déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Juanes es el máster. Vamos a hacer eso, Juanes es el máster.
Vamos a ponerlo en los comentarios si llegaste hasta esta parte. Y bueno, nada amigos, si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba nuevo contenido al canal te llegue tu notificación ahí y estés apoyándome con una view. Nos vemos en la próxima amigos. Chao.